Sí, doctor, sí debe. Buenas noches. Ya, bueno, hoy día vamos a hacer los dos temas que están pendientes ya para acabar el curso, que son cáncer de cuello uterino y cáncer de ovario. De los dos, claramente el más frecuente es el cáncer de cuello uterino, al menos en nuestra realidad, en Perú, pero es importante abordar las dos patologías, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con lo que es cuello uterino. Entonces, el cáncer de cuello uterino, antes del cáncer, tenemos que ver las lesiones premalignas o preinvasoras de cuello uterino, ¿no? Recordemos que a nivel del cuello uterino, el cuello tiene dos porciones. El endocervix, que es la porción interna, que está compuesta por un epitelio columnar simple. Y el exocervix, que es la porción externa del cuello, que está compuesta por un epitelio escamoso no estratificado, ¿no? En la unión de estas dos zonas, del endo y del ectocervix, se encuentra la unión escamo-columnar, que es una zona en constante transformación. En la zona de la unión escamo-columnar es donde se presume que inicia el cáncer, ya que es la zona donde se aloja el virus de papiloma. Entonces, el inicio es en esta zona que está en constante cambio, que es la unión escamo-columnar, ¿ya? Que es la unión entre los dos tipos de epitelio, columnar y escamoso. Ya. Cuando hablamos del exocervix, tenemos que diferenciar varias capas. La capa superficial es aquella capa que está cambiando constantemente a lo largo de los ciclos menstruales. La capa intermedia o espinosa, que va a contener principalmente citoplasma y colágeno, glucógeno, y la capa parabasal, que es la que está por encima de la capa basal, y la basal, que es la que ya divide lo que es el epitelio de la capa submucosa. Entonces, el epitelio principal del exocervix es el epitelio escamoso estratificado no queratinizado, ¿ya? Entonces, depende del grado de invasión de todas estas capas, es que se forman las lesiones premalignas de cuello uterino. Y cuando ya denominamos un cáncer, cuando ya traspasa la lámina basal, ¿no? O sea, compromete todo, las capas de exocervix, pero también ya empieza a invadir. A eso ya es un cáncer de cuello uterino, ¿no? El endocervix, por su lado, tiene epitelio cilíndrico simple, está compuesto por proyecciones papilares, tiene pliegues longitudinales, un núcleo basal y un citoplasma alto. Entonces, aquí podemos ver la zona de la unión escamo-columnar. Vemos al lado derecho el epitelio cilíndrico, ¿no? El epitelio columnar, los cilios, y por este lado el epitelio estratificado. Vemos cómo en la porción de la unión existen cambios celulares de la zona, cambios metaplásicos inmaduros en la zona de la unión escamo-columnar, ¿no? Entonces, esta zona que está en constante cambio es la que es donde se aloja el virus de papiloma y es usualmente en esta zona donde el virus causa los cambios celulares para causar cáncer, ¿no? Cuando vemos el cuello ya en forma pues, objetiva, noto que la porción interna del cuello, el epitelio columnar, es más rosadito, el endocervix, y la porción más externa es el exocervix, la porción escamosa. La unión, que es la línea pequeña entre estos dos tipos de epitelio, es la unión escamo-columnar, ¿ya? Es la unión escamo-columnar, que tiene dos zonas. La zona nueva de unión escamo-columnar que está cerca al endocervix y la zona original de la unión escamo-columnar que está más cerca al exocervix. Toda esta zona, en conjunto de las dos uniones escamo-columnares, es conocida como zona de transformación, ¿ya? Es una zona en la que el epitelio está en constante cambio, metaplásico principalmente, pero cuando ya hay una infección por VPH, ese cambio metaplásico progresa a ser un cambio displásico, ¿ya? Entonces, en la zona de transformación es donde se produce el cáncer de cuello uterino.
Aquí veo un estudio colposcópico, como es un cuello sano, veamos, ¿no? Rosado, noten por favor la parte interna, más rojiza, la porción del endocervix, y vemos un halo un poco morado, por así decirlo, alrededor del endocervix, ¿no? Todo esto se conoce como zona de transformación, ¿ya? Unión escamo-columnar nueva y unión escamo-columnar original. Entonces, las lesiones preinvasoras son aquellas lesiones que son los cambios del epitelio del cuello uterino, pero que no van a pasar la membrana basal, ¿no? Entonces, son las que preceden al cáncer invasor, que es aquel que ya pasa la membrana basal, ¿no? Sigue siendo la segunda causa de muerte de cáncer en nuestro país. A diferencia de otras realidades, pues en Perú la incidencia es alta de cáncer de cuello uterino, ¿no? Y esto es por la infección que ya es conocida por el VPH, ¿no? Es un tipo de cáncer que ya se ha demostrado que es prevenible, ¿no? A través de la vacunación. Sin embargo, pues Perú, como tiene una tasa pobre de vacunación, todavía hay altos casos de cáncer, ¿no? Pero ya hay poblaciones que tienen al 100% de su población vacunada, por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, y ya este año están empezando a reportar 0 casos de cáncer de cuello uterino, ¿no? Lo cual es muy alentador, al menos en nuestra realidad, ¿no? En Perú recién el año pasado se ha iniciado lo que es la vacunación tanto en varones como en mujeres, ¿no? Antes solo se vacunaba a las niñas, pero ya actualmente se está vacunando tanto a varones como a mujeres. Así que, bueno, hay que ver cómo va la curva, ¿no? De acá a unos 20 años posiblemente ya nuestros datos sean diferentes, ¿no? Pero por ahora sigue siendo muy endémica lo que es el cáncer de cuello uterino. La infección por virus de papiloma es la infección de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial. Tiene una alta prevalencia entre 15 y 25 años. Y ya se sabe que aproximadamente el 80% de las personas hemos estado expuestas al menos una vez en nuestra vida al virus, ¿ya? Pero no todos hacemos lesión. Principalmente las mujeres, como vemos, esta zona de transformación es muy favorable para que el virus pueda replicarse. A diferencia en el varón, donde el virus causa cáncer de pene, ¿no? Pero no genera el mismo ambiente, ¿no? O sea, las tasas de cáncer de pene son mucho más bajas que las de cuello uterino, ¿no? Usualmente las lesiones intraepiteliales, que son las lesiones premalignas, precancerígenas, se hallan frecuentemente en pacientes de entre 25 y 35 años, mientras que el cáncer invasor o in situ en mayores de 40 años, ¿no? La mayoría de tipos de cáncer son atribuidos a estos dos serotipos, el serotipo 16 y el 18, ¿no? El 16 es el que causa el 50% de tipos de cáncer de cuello uterino y el 18 un 20%, ¿no? El resto de serotipos de alto riesgo, como el 31, 33, 45, 52 y 58, también causan cáncer, aunque en menor proporción. El 16 y el 18 son los más frecuentes, ¿no? El virus de papiloma es un virus ADN bicatenario que contiene un núcleo y una cápside con múltiples proteínas, las que son responsables de su virulencia y su replicación, ¿no? El virus tiene un ADN circular de doble cadena. Se va a dividir en 3 regiones. Una región larga de control que contiene a los genes E1 y E8. Una región tardía que contiene a los genes L1 y L2. Que vemos aquí, alrededor de lo que es el virus, ¿no? Estos son los genes que se van a encargar de la virulencia, ¿no? Entonces, ¿cómo sucede una infección por VPH? Acá vemos una imagen de lo que es un epitelio normal, ¿no? Con todas las capas que hemos visto, capa escamosa, parabasal y la lámina basal. Vemos que cuando hay una microabrasión a nivel de la mucosa cervical, es decir, una infección, una cervicitis, una EPI, una inflamación pélvica o flujo vaginal, algún tipo de lesión a nivel de cuello, esa zona, esa microabrasión es muy favorable para que el virus de papiloma penetre y llegue hasta las láminas basales, ¿no? En esta zona va a infectar a los queratinocitos y va a empezar a replicarse, ¿no? La replicación va a generar un movimiento distal de las células infectadas, de lámina basal hacia arriba, ¿no? ¿Notamos cómo empieza de una lámina a contaminar más células, ¿no? 1/3, 2/3, hasta que este virus nuevamente empieza a llegar a lo que es la capa escamosa, y en esta zona va a generar mayor infección de las células
escamosas externas, ¿no? Del epitelio externo. Entonces vemos cómo ya el virus, a través de la replicación, se ha integrado al ADN de lo que son las células escamosas, tanto en la lámina basal como la lámina escamosa, ¿no? Pero este movimiento distal es clásico de las displasias. Es por eso que vemos que cuando hay un compromiso de 1/3 nada más de esta zona, se le llama displasia leve, ¿no? De 2/3, 3/3, displasia severa. Entonces, eso se va a la distribución distal del VPH, ¿ya? Entonces, el VPH al inicio genera una inmunidad celular en el cuerpo, pero que esta lesión subclínica que genera el VPH puede progresar a ser lesiones de bajo grado o de alto grado, ¿no? Entonces, la infección por VPH genera una susceptibilidad genética en la paciente y estos factores genéticos van a generar si la paciente persiste o no persiste con la infección, ¿no? Si hay persistencia, esto puede progresar y llegar a ser un cáncer, ¿no? Y esto va a depender también de ciertos genes que van a alterar la inmunidad de la paciente y generar que haya una elevada transcripción de los genes E6 y E7, por lo tanto pueden progresar a más cáncer que otro tipo de genes. Entonces, uno de ellos es el P53, ¿ya? Entonces, el VPH no siempre va a progresar a cáncer, pero sí está involucrado cuando hay una anomalía o una susceptibilidad genética del huésped para que pueda llegar a ser cáncer. Entre los factores de riesgo tenemos la infección por VPH a la cabeza, la promiscuidad, edad de inicio precoz de relaciones sexuales, el tabaquismo, infección por VIH o inmunodepresión y la desnutrición, ¿no? Recordemos que hay varios tipos de VPH. Tenemos los cutáneos, que suelen ser los que causan verrugas plantares, por ejemplo, verrugas en palma, ¿no? Que son los serotipos 1, 2, 4 y 10. Las verrugas anogenitales, que van a causar condilomas en la zona genital, suelen ser el 6 y el 11. Y lesiones intraepiteliales que pueden llegar a progresar a cáncer suelen ser el 16 y 18. En cavidad oral también se puede ver VPH, y estos son los serotipos 6, 11 y 16, que son los más frecuentes. Es por eso que el contagio de VPH no es netamente por penetración, también puede ser por contacto bucal, sexo oral o contaminación con otro tipo de fluidos. Entonces, no siempre la penetración es lo más frecuente, ya que puede haber VPH también en mucosas orales. Entonces, para separar el VPH tenemos dos tipos, los de alto riesgo que tienen mayor potencial oncogénico, que van a ser el 16 y el 18 a la cabeza, pero tenemos muchos más, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59. Y los de bajo riesgo, que son los que tienen menos potencial oncogénico. Los de bajo riesgo se asocian principalmente a condilomas o verrugas genitales. Entre ellos tenemos el 6, el 11, 40, 42, y etcétera, ¿no? Recuerden que ya se han demostrado que hay más de 100 serotipos de VPH, pero los que estamos viendo en este cuadro son los principales causantes de enfermedad genitourinaria, ¿ya? Entonces, cuando yo hago un Papa Nicolau, por ejemplo, ¿qué es lo que nos informa? El PAP nos informa el sistema Bethesda, ¿no? El sistema Bethesda Bethesda es una ciudad en Estados Unidos en la que el Colegio Americano de Patólogos determinó estandarizó, a nivel mundial, cómo se debe informar un Papa Nicolau. Nosotros lo conocemos como Papa Nicolau, pero en realidad el término es una citología, ¿no? El estudio de citología de cuello uterino debe informarse bajo el sistema Bethesda. El sistema Bethesda nos va a dar las clasificaciones de lesión intraepitelial de bajo grado, o LIE de bajo grado, y lesión intraepitelial de alto grado, ¿no? LIE de alto grado. Eso es lo que nos informa el sistema Bethesda, que recuerden que es estudio de citología. En cambio, el estudio de histología, que va a ser a través de un estudio ya patológico, es decir, de tejido, de una biopsia, me va a informar los NIC, las neoplasias intraepiteliales cervicales, ¿no? NIC1, NIC2, NIC3. El NIC1 también se conoce como la displasia leve.
NIC2, la displasia moderada, y el NIC3, la displasia severa o el carcinoma in situ, ¿no? Entonces, acá vemos cómo es la clasificación como tal, y vemos que para que un patólogo pueda determinar a través de un estudio histológico, tiene que comprometer la porción de coilocitos. Los coilocitos son las células escamosas infectadas por VPH. Entonces, en una lesión de bajo grado, en un LIE de bajo grado, un NIC1, displasia leve, ¿qué es lo que voy a ver? Que solo está comprometido un tercio de las células con lo que es los coilocitos, con VPH, ¿no? Con células displásicas. El NIC2 voy a ver un compromiso de 2/3 de todo lo que es el epitelio escamoso. La displasia severa voy a ver 3/3 enteros de comprometidos del epitelio escamoso, pero se está respetando la lámina basal y parabasal. Pero en el carcinoma in situ sí ya veo que todo el epitelio está comprometido en su totalidad, incluida la lámina parabasal, pero no la lámina basal. Si esto pasa a la lámina basal, ya se conoce como cáncer invasor, ¿ya? Entonces, hay que acostumbrarnos a estos términos, ya que en base a eso, pues se hacen los manejos. Entonces, estas son las lesiones preinvasoras, ¿ya? Las lesiones de bajo grado, que equivalen al NIC1, y las de alto grado, que son el NIC2, NIC3, y que van a ser las displasias. Aquí vemos igual cómo es la progresión de un BPH, ¿ya? La progresión puede ser de meses a años, en realidad. Se ha encontrado incluso infección por BPH hasta 20 años después, que recién esté causando algún tipo de anomalía. La mayoría de exposiciones al BPH que nosotros tenemos son tratadas por nuestra propia inmunidad. Pero sí hay casos en los que el BPH puede ser persistente y años después, cuando cambia o baja la inmunidad, empieza a generar o a replicarse, ¿no? O cuando se sobreinfecta o se reinfecta. Entonces, de un epitelio normal vemos cómo hay una infección por BPH y esto empieza a generar ya las células displásicas, ¿no? Los coilocitos, vemos, un tercio, NIC1, y el NIC1 es de los que tiene más tasa de regresión, puede desaparecer solo. Pero si empieza a seguir progresando lo que es la infección, vemos un NIC2, NIC3, carcinoma in situ, y cuando ya invade la lámina, carcinoma invasor, ¿ya? Estos son ejemplos de lo que es células normales, ¿no? Veo la primera imagen, así son las células escamosas, ¿no? Un núcleo pequeño, no es hipercrómico, el citoplasma también es pequeño, ¿no? A diferencia de las células ya infectadas por VPH, notamos, son de unos núcleos hipercrómicos y más redondeados, más vacuolados, ¿no? A eso se le llama coilocitos, ¿ya? Acá vemos lesiones de bajo grado y de alto grado, pues cuando ya empieza a progresar, ¿no? Ahora, cuando la A claramente es un estudio de citología, porque estoy viendo células, ¿no? Son células. Este es el estudio de Papa Nicolau, ¿no? Esto es lo que ve el patólogo en el microscopio y nos dice a el A negativo, o siguiente es una LIE de bajo grado, LIE de alto grado, ¿no? Dependiendo de lo que encuentre. Pero lo que vemos en B ya es un estudio de patología, un estudio de biopsia, un estudio de tejido, ¿no? Vemos el primero, como las células no traspasan la lámina, pero están ahí comprometiendo un tercio, ¿no? Acá ya vemos cómo las células progresan 2/3 y acá ya llegan hasta la capa externa, ¿no? 3/3, ¿no? NIC3. Recordemos que las células, ya infectadas por VPH, las lesiones con las neoplasias intracervicales, el NIC. El NIC1, como les había mencionado, tiene una tasa de regresión alta, ¿no? Puede regresionar hasta un 60% de casos de NIC1 puede desaparecer. Pueden persistir un 32%, pero solo van a progresar a cáncer in situ un 11% y a un cáncer invasor 1% de progresión, que es bajo. El NIC2, a diferencia, su tasa de regresión sí es menos de un 50%. 35% va a persistir y tiene mayor progresión a carcinoma in situ y a cáncer invasor, ¿no? Y el NIC3 claramente, su tasa de regresión mucho menor, más posibilidad de que permanezca y su progresión a un carcinoma in situ es de un 95% y a un cáncer invasor de 12%. Entonces, viendo esta tabla, entiendo que aquellas lesiones que deben ser tratadas sí o sí de forma
escisional, es decir, de una resección de esa herida, son las que menos van a regresionar. Y en esos casos tenemos lo que es el NIC2 y el NIC3, ¿ya? NIC2 y NIC3 siempre se tratan con una cirugía. El NIC1, por su tasa de regresión, podría optarse por un manejo expectante o por hacer una terapia ablativa, ¿no? Entonces, aquí vemos un flujograma de la OMS, ¿no? Que nos dice sobre el tamizaje, ¿no? ¿De qué programa de tamizaje está implantado en tu país? En el nuestro, pues, tenemos la prueba de citología, ¿no? Que es el Papá Nicolau. En este caso, entonces, sí tenemos citología, seguida colposcopía, sí. Y esto es lo que va a generar algo llamativo, ¿no? Algo que les mencionaba hoy día a sus compañeros. La OMS en lugares que no se cuenta tal vez con un sistema de salud muy avanzado, ¿no? Llámense países de extrema pobreza, ¿no? O, como ellos mencionan, ¿no? África y el sudeste asiático, ¿no? Aquellos pacientes que no pueden acceder a un sistema de salud como tal, a una operación, ¿qué es lo que se hace? En el momento de tamizaje, o sea, al momento de hacer el Papá Nicolau, o le hacemos un Papá Nicolau a esa paciente o le hacen un IVA, ¿no? Que es una inspección visual con ácido acético. ¿Tiene suficientes recursos para hacer una prueba de BPH? No, no tenemos prueba de BPH totalmente. Ya, entonces, ¿qué te indica? ¿Sabes qué? Hazle un IVA solo. Si el IVA te sale positivo, o sea, ves una herida, ¿qué es lo que vas a hacer? Hazle una crioterapia o una excisión quirúrgica en ASA, ¿no? O sea, es parte de un programa que se llama tamizaje y tratamiento. ¿Para qué lugares? Lugares de extrema pobreza, pobres o con un sistema de salud deficiente, ¿no? Me parece que Perú puede estar en una de esas proporciones. Pero en algunos lugares sí todavía podemos implantar esto, ¿no? Hasta tenemos tamizaje, sí. Hacemos la citología o la prueba de detección de BPH, que es lo más frecuente. Y esto es a lo que yo iba, ¿no? El Perú sí hace pruebas de citología. No es muy frecuente hacer solo la prueba de IVA. Entonces, hacemos Papá Nicolau. O ya el MINSA está implantando ahorita lo que es las pruebas de detección de virus de papiloma, ¿ya? Solo los de alto riesgo, pero ya está detectando, ¿no? Entonces, es importantísimo también eso. Y si tienen un estudio de citología o prueba de BPH positiva, ¿qué es lo que sigue hacerle a esta paciente? Colposcopía. O sea, se tiene que hacer una colposcopía y en base a la colposcopía pueden determinar si se hace una crioterapia, es decir, una terapia ablativa, o sea, eliminar la lesión, o hacen una escisión con ASA, ¿no? Que se llama Conolip, ¿no? Pero lo más recomendable, al menos en un programa que sí puede tener los recursos, es hacer esto, ¿ya? Basarnos primero en citología o prueba de BPH, luego colposcopía y finalmente el tratamiento escisional o ablativo. Escisión, Conolip, ablativo, crioterapia o termocoagulación, láser, lo que se pueda hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. O sea, que es 15 minutos, ¿no? Ya. ¿Cómo podemos hacer la detección del BPH? Entonces, hay algo que se llama el COTES, ¿no? O lo hacemos bueno, no netamente de BPH, pero lo hacemos a través de un estudio citológico, que es el test de Papá Nicolau, en el que usamos estos cepillos que vemos acá arriba, que se llaman espátulas de aire, ¿no? El estudio citológico es ver netamente células, solo voy a ver células, por eso detecto la morfología del BPH, ¿no? Ya lo vimos hace un momento. ¿Qué es lo que evalúa el patólogo? La presencia de coilocitos, ¿no? Encontrar un coilocito es una célula escamosa con BPH. O la otra es hacer un diagnóstico genómico, ¿no? Se puede hacer un ADN de lo que es el virus de papiloma, también de la muestra de cuello uterino, con esta espátula especial que vemos acá. Esto se llama test de Covas o prueba molecular de BPH, ¿no? Entonces, o hacemos un PAP solo o una prueba molecular, ¿no? Pero ¿qué hace Estados Unidos? Hace el co-test, ¿no? ¿Sabes qué? Te hago los dos, te hago PAP y te hago BPH a la vez, ¿no? Entonces, con el co-test no necesitas hacer el PAP anual,
porque acá en Perú ya sabemos que el Papa Nicolau debe hacerse una vez al año. El test de BPH se hace cada 3 años, pero si yo hago el COTES, como hacen en Estados Unidos, tu prueba de BPH sale negativa y tu PAP negativo, no necesitas hacerte ningún chequeo hasta que pasen 5 años todavía. Entonces, con COTES son 5 años, con PAP solo 1 año y con prueba molecular 3 años, ¿no? Entonces, ya les había mencionado, el coilocito es la manifestación clásica de infección por VPH, ¿no? Tiene estas células llamadas en balón y el citoplasma alterado en asa de alambre, ¿no? ¿Cómo lo puedo ver? Por Papa Nicolau o citología en base líquida, ¿no? El sistema Bethesda, ya les expliqué, el 2001, en Bethesda es una ciudad en Estados Unidos en la que se juntaron los patólogos y demostraron esto. ¿Saben qué? Vamos a hablar, si me llega un estudio de Papa Nicolau, tengo que hablar uno de la calidad de la muestra, ¿no? ¿Es satisfactoria o no es satisfactoria, ¿no? Depende de si tiene células endocervicales, zona de transformación o no. 2, ¿qué es lo que tengo que ver? Negativa para lesión intraepitelial o negativa a células malignas, o encuentro algún tipo de anormalidad, y ahí ya empiezo a hablar de lo que son las lesiones de bajo grado, lesiones de alto grado, ¿no? O si encuentro algún tipo de anomalía adicional en las células, ¿no? Radiación, presencia del DIU, atrofia, inflamación o regeneración, ¿no? Entonces, estas guías de Bethesda, en el 2014 lo que ha cambiado prácticamente es estadificar en solo 2 grupos, a lesión de bajo grado y de alto grado, ¿no? Que es lo que nos reporta la anomalía Bethesda. Entonces, ¿qué te puede reportar un Papa Nicolau anormal según el sistema Bethesda? Estas 4 lesiones, si hablamos de células escamosas, ¿ya? Cuando hablamos de células escamosas, me puede informar el famoso ASCUS. ¿Qué significa? Células escamosas atípicas de aspecto indeterminado, ¿no? ASCUS, ¿ya? El ASCUS son células que no encajan en una lesión premaligna, pero que tampoco encajan en unas células normales. Entonces, cuando no está seguro el patólogo, ASCUS, pues, células escamosas atípicas, ¿no? ¿Qué más te puede informar? Lesión de bajo grado, como lo hemos visto, ¿no? Ya células, ya coilocitos presentes, sospechosas de que equivaldrían a un NIC1, ¿no? Te puede informar lesión de escamosa de alto grado, que ya correspondería a un NIC2 o un NIC3, o te puede informar carcinoma de células escamosas, o sea, el patólogo también puede ver cáncer en el Papa Nicolau. Pero recuerden que el estudio de citología es un estudio de screening. El Papa Nicolau es un estudio de screening, no es un estudio de diagnóstico. Así que si el PAP me informa cáncer de células escamosas, yo no le voy a mandar a quimioterapia. Tengo que confirmar primero si realmente tiene cáncer o no tiene cáncer, ¿no? Y eso se hace con un estudio de biopsia, ¿ya? Un estudio histológico. Entonces, estas son las anomalías escamosas. Acá veo las anomalías glandulares. Me puede informar el PAP. Células glandulares atípicas, ¿no? ¿Cómo se denomina? AGUS, ¿no? Células glandulares atípicas de aspecto indeterminado. Te puede informar neoplasia glandular atípica. También te puede informar adenocarcinoma endocervical o adenocarcinoma in situ o adenocarcinoma endocervical. Entonces, también con esto no encaja en un diagnóstico, sino que la citología, cuando nos arroja esto, estamos nosotros en la obligación de confirmar ese diagnóstico mediante un estudio histológico, ¿ya? En caso de células glandulares atípicas, lo que se necesita no es una colposcopía y biopsia, sí, también, pero a la par tengo que hacer un curetaje endocervical. Curetaje endocervical es con una pinza especial que se llama pinza de Novak, en la que raspamos la parte interna del endocervix, ¿no? Esa parte la raspamos y esas células, ese tejido que sale, eso sí ya se puede mandar a estudiar para confirmar un adenocarcinoma. De los 2 tipos de cáncer de cuello uterino, el más frecuente es el escamoso, ¿no? El adenocarcinoma es el menos frecuente.
Entonces, si tienen un estudio de citología positivo, pasan a esto, que es una colposcopía, ¿no? A través de una cámara vemos así el cuello entero. ¿Y qué hacemos? Echamos ácido acético. El ácido acético va a generar lesiones blancas, acetoblancas o manchas pálidas en las zonas donde está el BPH, ¿no? Y podemos hacer también la prueba de yodo, Lugol, que es esta prueba oscura, ¿no? Que se llama test de Schiller. El test de Schiller es un estudio en el que, de igual manera, las células que quedan de color pálidas, blancas, son aquellas células que no tienen glucógeno. ¿Y por qué no tienen glucógeno? Porque el BPH está ahí y está consumiendo todo, ¿no? Entonces, ver palidez es sinónimo de lesión. Entonces, cuando ya hacemos una colposcopía, nos basamos en lo que es la Federación Internacional de Colposcopía y Patología Cervical, que el 2011 en Río de Janeiro determinó la terminología colposcópica, ¿no? Entonces, bueno, esto ya es más de visión, pero bueno, ahora les explico esto. Para determinar qué debe ir en un estudio de colposcopía, ¿no? Uno, si es adecuada la colposcopía o si es inadecuada debido a que hay sangrado, está arreglando, por ejemplo, sería inadecuada, ¿no? Dos, es que tanto veo la unión escamocolumnar. El tipo 1, por ejemplo, acá noten, noto claramente la unión escamocolumnar, que es la línea roja que divide esta mancha blanca de la parte interna, ¿no? Del endocervix. Recuerden lo que les dije, todo lo blanco es zona de transformación. Unión escamocolumnar es la porción interna, ¿ya? Entonces, si la unión escamocolumnar es totalmente visible, se le llama zona de transformación tipo 1. Si es parcialmente visible, como este caso, es tipo 2. Y si es no visible, como este caso 3, o sea, es zona de transformación tipo 3, ¿no? Entonces, eso tengo que informar en una colposcopía. También tengo que informar hallazgos normales, por ejemplo, epitelio escamoso, columnar, si tiene ectropio, si hay quistes de Nabot, o si hay decidua en el embarazo, ¿no? Ahora vamos a lo que nos importa, que es los hallazgos anormales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver de forma anormal? Uno es la presencia de epitelio aceto blanco, ¿ya? Todas las lesiones, en general, tengo que informar dónde están ubicadas, están dentro, fuera de la zona de transformación y en base a las agujas del reloj, ¿ya? Además de informar el tamaño en porcentaje del cuello uterino. Entonces, por ejemplo, acá tengo las lesiones aceto blancas. Veo acá el primero, noten la primera imagen. eh, Manchas blancas, puntiformes, ¿no? Como un mosaico muy fino, ¿no? Puntillado fino. Ya esto equivale a una lesión de grado 1, a único 1, una lesión de bajo grado, ¿no? Es un epitelio aceto blanco delgado, ¿no? Cuando el epitelio es más denso como esto, veo, más grueso, ¿no? Más elevado, y acá ya pienso que esta es una lesión mayor. Esto es un NIC2 o un NIC3. Entonces, epitelio aceto blanco denso, mosaico también, veo acá del lado derecho, ¿no? Como un mosaico, pero es más grueso, ¿no? Bordes delimitados, o ya puedo ver el signo de la cresta, que es esta punta hacia abajo, ¿no notan? Como la cresta de un gallo invertido, ¿no? Signo de la cresta. Entonces, eso tengo que informar, además del test de Schiller, si es positivo o negativo. Cuando ya hay sospecha de invasión, o sea, sospecha de que esto ya no es un precáncer, sino un cáncer, cuando veo esto, ¿no? A través de la luz verde veo vasos atípicos que están cruzando la unión escamocolumnar. Cuando veo lesiones exofíticas, necrosadas, ulceradas, tumoraciones o nódulos, ¿no? Ver estos vasos ya me hace sospechar de un cáncer invasor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que al final hago después de una colposcopía? Tengo que hacer una biopsia y confirmar mi diagnóstico. Entonces, ¿dónde tomaré la biopsia? ¿Dónde está marcado, pues, no? Acá en estas zonas blancas, acetoblancas, tengo que tomar la muestra. En la zona de los vasos tengo que tomar la muestra para confirmar si es una lesión preinvasora o es un cáncer invasor, ¿no? Entonces, otra cosa, con respecto a lo que es la pesquisa, ¿no? O sea, el screening. ¿A qué edad debo empezar? Entonces, lo que te recomienda la guía norteamericana de cáncer es que antes de los 21 años no se debería iniciar un screening, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque pues ahí están vacunados, ¿no? En general. Acá en el MINSA, la norma técnica también te dice que a partir de los 21 años deberías iniciar, o si es que la paciente
inició su vida sexual antes de tiempo, debería ser un año posterior al inicio de su vida sexual. Entonces, puede ser un año o si no, a partir de los 21 años, le puedo hacer ya un tamizaje de citología, ¿no? Entonces, esto te recomienda la guía norteamericana. De 21 a 30 años le haces papá Nicolau, todos los años. Y desde los 30 a los 65 años le puedes hacer un co-test cada 5 años. Ya vimos que es PAP más test de BPH. Le puedo hacer solo un test de BPH, una citología más BPH cada 3 años o citología cada 3 años, ¿no? Acá en Perú, claro, por nuestra alta tasa, como les dije, de cáncer, recomendable que el PAP se haga anual hasta los 65, ¿ya? Pero los exámenes de tamizaje, todos, así sea solo Papá Nicolau o prueba de BPH, deben hacerse hasta los 65 años, ¿ya? Si tengo pacientes con riesgo elevado de papiloma o de algún tipo de lesión preinvasora, por ejemplo, una paciente VIH positivo, tengo que iniciar la pesquisa el primer año de inicio de las relaciones sexuales, pero no después de los 21 años, ¿no? Y debe ser en casos de VIH positivo una pesquisa de por vida, ¿no? Se debe hacer un estudio citológico de por vida, ¿no? Si tiene más de 30 años, se puede optar por hacer citología sola o hacer un COTES, ¿no? Cada 3 años, ¿no? Si tiene un COTES positivo, le hago la colposcopía. Y eso es algo importante. Siempre que tengo una paciente con BPH positivo, tiene que ir a colposcopía. Pacientes que no han sido pesquisados o que tengan más de 65 años, tengo que hacer un COTES anual por 3 años consecutivos hasta que cumpla 75, 80 años, pero cada 3 años, ¿no? ¿Cómo hago el manejo de las lesiones de bajo grado? Entonces, a esto iba, ¿no? Ya hicimos un screening, no sé, de todas las mujeres que hay en la universidad. Viene el MINSA y les hace un papá Nicolau a todas, ¿no? A todas las chicas de la facultad. 2 de ellas van a salir positivas, pues, a su papá Nicolau. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Colposcopía, ¿ya? Le hago la colposcopía. ¿Encuentro una lesión en la colposcopía? Sí. ¿Qué hago? La biopsia. Confirma el diagnóstico. ¿Qué me va a informar la biopsia? ¿Es una lesión de bajo grado, de alto grado? O, si no puedo hacer biopsia, podría ser con, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer con lesiones de bajo grado? Puedo optar por hacer solo un seguimiento, es decir, ¿sabes qué? Cada semestre vamos a hacerte un control colposcópico, ¿no? 4 controles negativos, paso a lo que es el cribado usual, que es anual, ¿no? O cada 3 años. Entonces, lesión de bajo grado no siempre es sinónimo de hacer un tratamiento adicional. Como les dije, pueden optar por no hacer nada, pues es solo un manejo expectante, ¿no? Porque como tiene una alta tasa de regresión, tu propio cuerpo puede tratar la inmunidad, puede tratar a través de tu inmunidad el VPH, ¿no? Pero si es de alto grado, si es una lesión de alto grado, entonces, si tengo una lesión de alto grado citológico, o sea, el Papá Nicolau me dice lesión de alto grado, ¿qué es lo que hago? Colposcopía, ¿ya? Colpo y biopsia. Si encuentro la lesión, le hago la biopsia. Y si la biopsia me sale lesión de alto grado histológico, es decir, NIC2, NIC3, carcinoma in situ, ¿qué debo hacer? Cono, ¿ya? Estoy en la obligación de hacer un cono. El tratamiento de esas lesiones es hacer un cono. Ahora, si encuentro una lesión y la biopsia me dice cáncer invasor, pues ya haré manejo de cáncer invasor, pero en casos de lesiones de alto grado, el manejo es cono, ¿de acuerdo? Y esto siempre debe progresar igual. Ahora, si tengo una paciente con lesión de alto grado, tengo que hacer una colposcopía trimestral el primer año, semestral el segundo y anual a partir del tercer año, ¿no? Y tras lo cual ya puede hacer sus controles anuales. Pero el seguimiento de estos pacientes es con colposcopía. Ahora, ¿qué es lo que te recomienda el OMS? Como les había mencionado, ¿no? ¿Saben qué? Hay poblaciones que no le voy a poder hacer biopsia porque yo no tengo laboratorio. Difícil, ¿no? Que vayan a un centro, a un hospital porque son de otras zonas rurales. Ya, entonces la OMS hace IVA, pues.
Le haces la inspección visual con ácido acético, ¿no? Si ves que es un IVA positivo, le haces crioterapia, ¿no? Crioterapia, o también recomiendan otras terapias ablativas, como les dije, ¿no? Láser, termocoagulación, se puede hacer. Pero la crioterapia es lo que proporciona la OMS. Si hay seguimiento, tengo que hacer seguimiento al año después de hacer crioterapia. Ahora, si el IVA sale negativo, o sea, de un cuello sano, la tamizo en 3 a 5 años, ¿no? Pero esto es más de campañas en poblaciones de bajo recurso, ¿ya? Y si veo que hay sospecha de cáncer, hay un tumor, claro, hay que derivarla, ¿no? Como resumen, paciente con citología normal, se hace el tamizaje cada 3 4 años, ¿no? Según la OMS. Paciente que tiene células ASCUS, que se hace colposcopía igual, ¿no? Cualquier tipo de célula normal en su Papa Nicolau, colposcopía. Si la colpo es negativa, todavía vuelvo a hacer tamizaje en 3 años con colposcopía, ojo. Si hay sospecha de cáncer, mando para cáncer. Pero si la colpo es positiva, le tengo que hacer biopsia, ¿no? Y acá lo que recomiendan, ¿no? Pueden optar por crioterapia, escisión electroquirúrgica también. Depende de lo que es la biopsia. ¿Qué se hace con las pruebas de BPH? Si es negativa, no se hace otro tamizaje. Positiva, están hacerle una colposcopía y ver el IVA, ¿no? IVA positivo, optan por crioterapia o por escisión con cono. ¿Cuáles son las indicaciones claras de cono? Y esto también es importante. Uno, descartar invasión. Hay casos en los que es difícil hacer una buena biopsia. Principalmente quienes estarían en ese grupo, pacientes menopáusicas, por ejemplo, ¿no? Las menopáusicas tienen lo contrario a lo que vemos acá. El cuello se mete, se invierte. Entonces, difícil ver una lesión. Entonces, pueden hacer un cono en esos casos para descartar invasión. Y esto es obligatorio, ¿no? ¿Cuándo hago un cono? Siempre. NIC2, NIC3, carcinoma in situ y cáncer microinvasor. ¿Puedo hacer cono en cáncer microinvasor? Por supuesto. ¿De qué va a depender eso? Del deseo genésico, ¿no? Tengo una paciente que no tiene hijos y me sale un cáncer microinvasor, estadio 1A1, haciendo un buen cono, estoy tratando el cáncer de esta paciente y estoy permitiendo que conserve el útero para que pueda ser mamá. Legrado de canal endocervical positivo, lo que les mencionaba, ¿no? Le hice la biopsia, pero a la vez le hago un curetaje endocervical, un legrado de esta parte interna del cuello, y me sale positiva, tengo que hacerle cono. Disociación citohistológica, este es algo muy frecuente. La disociación citohistológica significa, el patólogo me entrega un resultado de Papa Nicolau que dice LIE de alto grado, o sea, tengo una lesión de alto grado. Le pido una colposcopía y una biopsia. Y la biopsia me informan cuello normal. O sea, no hay relación, ¿cierto? Si el Papa Nicolau me está diciendo, hoy hay una lesión de alto grado, y le hacemos la biopsia y la biopsia dice cuello normal. ¿Cómo se llama eso? Disociación citohistológica. O sea, no hay una correlación entre la citología y el estudio de patología, ¿no? ¿Qué me obliga a hacer eso? Un cono. Le tienes que hacer un cono. ¿Por qué? Porque es posible que hayan tomado la muestra de biopsia de una zona diferente, ¿no? O sea, que la lesión tal vez no la has cogido. Entonces, ¿cuál es la importancia ahí? No es volver a hacer una biopsia, es hacer un cono, ¿ya? Disociación citohistológica. Adenocarcinoma in situ, lesión glandular anormal, colposcopía inadecuada, como les dije, la unión escamocolumnar no es visible, eso es casos menopáusicas o algún tipo de atrofia, ¿no? Difícil, ¿no? Pacientes ya posoperados, por ejemplo, o cuando veo una lesión que se extiende a canal, ¿ya? Entonces, esas son las indicaciones claras de cono. Cono es retirar esa porción de la unión escamocolumnar que comprometa exocervix y endocervix en forma de cono, ¿no? Eso es lo que tengo que hacer, ¿no? ¿Cómo podemos descontinuar la pesquisa? Entonces, si tengo 2 COTES negativos en los últimos 10 años, ya no es necesario hacer más chequeos.
3 citologías consecutivas negativas, principalmente en los últimos 3 años, ¿no? Esto principalmente cerca de los 65 años. O 2 pruebas de detección de BPH negativas de 5 años últimos, ¿no? Pues acá un resumen de las principales sociedades que recomiendan hacer screening de BPH y de cáncer de cuello uterino, ¿no? Tenemos lo que es la Sociedad Americana de Patología, la COG, el US Task Force, que es la fuerza preventiva de patologías, también es de Norteamérica. La mayoría que te recomienda, inicia a los 21 años y termina tu screening a los 65 años, ¿ya? ¿Qué es lo que recomiendan ellos? Papa Nicolau cada 3 años, más de 30 años hacer el COTES, ¿no? Casi todos te recomiendan cada 3 años el PAP, pero como les mencionaba, ¿no? Son guías estadounidenses, ¿no? ¿Qué es lo que recomienda nuestra guía por la alta incidencia acá? Es que hagan un Papa Nicolau al año, ¿no? Pero si hacen el COTES, prueba de PAP más BPH, cada 5 años, sin problema. ¿Ya? Posisterectomía por enfermedad benigna. Esto tienes algo claro, ¿ya? Posisterectomía, ojo, por enfermedad benigna. O sea, le sacaron el útero por miomas. ¿Debe continuar haciéndose el Papa Nicolau anual? Ya no, pues, no está indicado. No está indicado para nadie. Pero si me han hecho una histerectomía por displasia, por un carcinoma in situ, ¿debo seguir haciéndome el chequeo? Por supuesto, ¿no? Tienes que seguir haciéndote el Papa Nicolau hasta los 65 años, porque sí has tenido una lesión. Entonces, en ese caso, se continúa, ¿ya? Caso de pacientes vacunadas. Doctor, yo ya me vacuné, tengo las 3 dosis del Gardasil 9. ¿Debo seguir haciéndome mi PAP? Sí, tienes que seguir haciéndote el PAP. O sea, vacunarte no reemplaza el PAP. ¿Por qué? Porque la vacuna no te va a proteger contra los 100 serotipos, ¿no? Te protege contra 9 de ellos, entre los cuales claramente pues estás por ciento de cáncer, pero aún así debes seguir haciéndote el tamizaje y el chequeo, ¿ya? Entonces, tratamientos para las lesiones, les mencioné, ablativos, termocoagulación, crioterapia, láser o escisional, que es retirar esa lesión en sacabocado, en asa o en cono, o finalmente una histerectomía o traquelectomía, ¿no? Entonces, formas de prevención de lo que es el cáncer cérvico uterino. La prevención primaria inicia con la vacunación a partir de los 9 años, ¿ya? Vacuna contra VPH. Otra forma de prevenir, disminuir el consumo de tabaco, educación sobre la sexualidad, promoción de condones y la circuncisión masculina también disminuye la transmisión de VPH. ¿Cuál es la prevención secundaria? Hacerse los chequeos. Mujeres mayores de 30 años tienen que hacerse, están en la obligación de hacerse un chequeo de bajo costo, si es que es un IVA, o de alto costo, se puede hacer un test de VPH, ¿no? Lo más recomendable. ¿Cuál es la prevención terciaria? Todas las mujeres, según sea necesario, tratar el cáncer a cualquier edad que se presente, con cirugía, radioterapia, quimioterapia, cuidados paliativos, ¿no? La OMS recomienda que la vacuna debe ponerse en niñas a partir de los 9 a 13 años, ¿no? La primera dosis de vacuna antes de los 15 años pueden utilizar un régimen de 2 dosis, pero a partir de los 15 años, si vas a iniciar la vacunación, es recomendable el régimen de 3 dosis, calendario de 1, 2 y 6 meses, ¿ya? ¿Qué vacunas hay contra el VPH? Tenemos las vacunas bivalentes, que es el Cervarix, solo te protege contra el 16 y el 18. Tenemos la vacuna, la tetravalente, el Gardasil, te protege contra el 6, 11 y 16 y 18, o sea, contra el que causa también verrugas. Y tenemos el más completo, que es el Gardasil 9, ¿no? Te protege contra 9 serotipos, 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58, ¿no? Actualmente en el mercado, porque ya se están produciendo nuevas vacunas, el Gardasil 9 es el que tiene mayor protección contra VPH, ¿no? Los esquemas de vacunación son los mismos que mencioné. Mujeres entre 9 y 14 años, si se van a colocar la bivalente o tetravalente, pueden usar 2 dosis. La bivalente, el esquema de 3 dosis es de 0, 1 y 6 meses, y la tetravalente y nonavalente, esquema siempre recomendado de 3 dosis, ¿ya? 0, 2 y 6 meses. Ahora, a partir de los 15 años, siempre 3 dosis, siempre, ¿ya? Ahora, antes de finalizar eso, doctor, tengo 35 años, ¿me puedo vacunar?
Claro, el esquema de vacunación de los estudios de Gardasil se han hecho hasta los 45 años. Entonces, se ha demostrado que su efectividad para proteger el cáncer de cuello uterino llega a más de un 90% en mujeres hasta los 45 años. Pero es mucho más recomendable empezar pues tempranamente, ¿no? Otra pregunta clara es, doctor, si tengo, me he hecho una prueba de VPH, ¿me puedo vacunar? Me ha salido el 16 positivo. Sí, sí es necesario que te vacunes, es recomendable incluso, ¿no? Porque te ha salido el 18 negativo, o sea, vacunándote, estás protegiéndote frente a las otras. Ya que recuerden que el cáncer de cuello uterino es frecuente en mujeres jóvenes que son sexualmente activas, así que ¿cómo van a protegerse de la reinfección? A través de la vacunación, ¿ya? La vacuna es lo único que va a sacar al país del cáncer de cuello uterino, entonces es recomendable. Muchas de ustedes seguramente están vacunadas, en el colegio están vacunando. El esquema de vacunación ya hace muchos años del MINSA es colocar la vacuna bivalente, te estaba colocando el MINSA, el Cervarix nomás te ponía. ¿Ya? Te protege contra el 16 y 18, sí, y antes te colocaban 2 dosis. Entonces, si ustedes, muchas de ustedes, mujeres, a partir de los 9 años, seguramente en el colegio las han vacunado. Actualmente el esquema ha cambiado. El MINSA está colocando la vacuna tetravalente, pero han cambiado su esquema, ya no 2 dosis, están colocando una sola dosis, ¿ya? Una sola dosis en mujeres y varones entre los 9 y 18 años. Entonces, se amplió sí el esquema a varones y también en edad, hasta los 18 años, pero solo están colocando una dosis, ¿ya? Y la vacuna es la misma, la tetravalente, perdón, es la tetravalente. El Gardasil 9 no lo tiene el Estado, pero sí hay en Perú. Entonces es el que te ofrece, la nonavalente es la que te ofrece mayor protección y el esquema que seguimos usando es el mismo, ¿no? 3 dosis, 0, 2 y 6 meses, ¿ya? Listo. Entonces, lo de cáncer es más rápido, porque los más frecuentes que van a ver ustedes es las lesiones precancerígenas, el preinvasor. Pero ya vimos cuando estas lesiones por VPH traspasan la lámina basal, ya se llama cáncer de cuello uterino, ¿no? A nivel mundial es el cáncer, el cuarto tipo de cáncer más frecuente, pero en nuestro país pues es diferente, ¿no? Entonces, es un cáncer que es prevenible, ¿no? A través de la vacuna, así que hacer un buen esquema de vacunación va a disminuir esas tasas de cáncer, ¿no? Entonces, acá un poquito sigo avanzando, ya recordamos lo mismo, epitelio escamoso, epitelio cilíndrico, y vemos la unión escamocolumnar. Esta es la zona favorable, ¿no? La zona de transición en la que se producen cambios de precancerosos y cancerosos, ¿no? Y es la zona donde está el BPH. El carcinoma de cuello uterino comienza en la unión escamocolumnar y afecta a las células escamosas externas y también a las glandulares internas, ¿no? Entonces, las lesiones precancerígenas se llaman displasia, ya lo vimos. Son los famosos NIC, ¿no? NIC1, NIC2, NIC3. Factores de riesgo para cáncer de cuello uterino, aparte de lo que ya vimos que es la infección por VPH, tenemos otros como la multiparidad, consumo de tabaco, el consumo prolongado de anticonceptivos orales e infección por VPH, inmunodepresión, edad temprana de inicio de relaciones sexuales, número elevado de parejas sexuales y exposición al dietilestilbestrol en el útero, ¿no? Ya no se usa mucho eso, así que no, eso ha bajado. Infección por VPH 16 y 18, los más frecuentes, que van a causar NIC de alto grado, a diferencia de otras lesiones, ¿no? ¿Qué síntomas suele dar el cáncer de cuello uterino? Al inicio, ninguno. Suele ser síntomas no perceptibles. Pero ya cuando empieza a avanzar, empieza a dar hemorragias, flujos vaginales inusuales, dolor pélvico, dispareunia y sangrado postcoital, ¿ya? Se dice que el sangrado del cáncer de cuello uterino es una hemorragia en agua de lavar carne, ¿ya? Como si fuera agua de lavar carne. Entonces es un sangrado que suele ser acompañado de flujo y que suele tener un olor fétido en ocasiones. El diagnóstico puede ser un PAP, un BPH, pero mi único diagnóstico definitivo para decir es un cáncer es una biopsia, ¿ya? Estudio histológico.
¿Cuáles son los factores pronósticos? Más del 90% de cánceres de cuello uterino se pueden detectar rápido mediante un PAP o un BPH, pero no me va a generar a mí el diagnóstico como tal. Los factores pronósticos los voy a tener si yo tuviera algún tipo de infección adicional. Por ejemplo, tener el VIH es un factor pronóstico adverso, ¿no? Sobreexpresión del oncogen CMIC es un pronóstico desfavorable en pacientes con carcinoma invasor de cuello uterino. Número de células en fase S también es un factor pronóstico. El BPH18 es un factor molecular que lleva a un evento, a un pronóstico malo, ¿no? O sea, el 16 causa más cáncer, pero el 18 es más agresivo, ¿no? Eso principalmente, ¿no? Seguimiento después del tratamiento del cáncer, no hay estudios de alta calidad, más que un seguimiento para evitar las recidivas, ¿no? Hay que concentrarse siempre en lo que es los chequeos de rutina, cada 3 o 4 meses durante los 2 primeros años, luego cada 6 meses, hasta los 65 años, bueno, de igual manera. El seguimiento se debe concentrar en la anamnesis, el examen físico, ver signos de alarma si es que hay algún tipo de metástasis, ¿no? Dolor abdominal, de espalda, en las piernas, problemas con la micción, tos o fatiga también, ¿no? La clasificación celular del cáncer de cuello uterino, el más frecuente son los carcinomas escamosos o epidermoides, ¿no? Más del 90% de cánceres son escamosos. Y el adenocarcinoma son el 10% de cánceres, son los menos frecuentes, ¿no? Hay otros que son mucho menos frecuentes, por ejemplo, los sarcomas primarios o linfomas malignos, pero el escamoso es el más frecuente. Los estadios de cáncer de cuello uterino los tengo que determinar a través de estudios de imágenes. Tomografía computarizada, cistoscopía, laparoscopía, radiografía, ecografía o resonancia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los estadios de cáncer de cuello uterino en base a la FIGO? Tengo el estadio 1, que es el estadio de cáncer limitado solo al cuello uterino, ¿ya? El que está en el cuello uterino es 1. Tengo el 1A, que es el microscópico, es el que yo no puedo ver, microscópico. Y el 1B, que viene a ser el macroscópico, ¿ya? Es el que ya puedo observar. El 1A1 es cuando la invasión estromal es menor a 3 milímetros. El 1A2 es cuando la invasión estromal es entre 3 y 5 milímetros. El 1B es cuando ya supera los 5 milímetros de invasión, pero no supera los 2 centímetros de tamaño. Entonces, 1B1 menor a 2 centímetros, 1B2 entre 2 y 4 centímetros, 1B3 cuando el cáncer es más de 4 centímetros. Aquí veo el 1A1, ¿no? Son microscópicas las células cancerígenas, pero la invasión no supera los 5 milímetros, ¿ya? 1A1 menor a 3 milímetros, de 3 a 5, 1A2. 1B1 ya supera los 5 milímetros y como es B, ya empiezo a ver una lesión macroscópica, ¿no? 1B1 mayor de 5 milímetros, pero menor de 2 centímetros. De 2 a 4 centímetros, 1B2 y 1B3 más de 4 centímetros. Acá tengo un 1B2, ¿no? Más de 2 centímetros, pero menos de 4. Y el 1B3 es más de 4, ¿no? Aproximadamente 4 centímetros es cuando compromete toda la superficie del cuello uterino, ¿no? Cuando solo compromete la mitad del cuello es más o menos 2 centímetros, para que se hagan una idea. El estadio 2 es cuando el cáncer ya sale del cuello uterino y va a invadir principalmente paramétrios, pero no se va a extender al tercio inferior de vagina ni a pared pélvica, ¿no? Entonces tengo el 2A, que va a ser aquel que no invade paramétrios, pero que compromete los 2/3 superiores de la vagina. 2A1 cuando es menos de 4 centímetros, 2A2 cuando supera los 4 centímetros. Y tengo el 2B cuando ya el cáncer invade el parametrio, ¿no? Está saliendo en los ligamentos. Tengo el estadio 3 cuando el cáncer ya invade tercio inferior de vagina,
pero también puede producir hidronefrosis, insuficiencia renal o genere invasión de ganglios, ¿no? El 3A es cuando invade tercio inferior de vagina, pero no llega a pared pélvica. El 3B es cuando veo el cáncer ya invade pared pélvica y puede empezar a causar hidronefrosis, como vemos, o insuficiencia renal. El 3C es cuando ya hay compromiso de ganglios linfáticos pélvicos o paraórticos. 3C1 cuando hay metástasis solo en ganglio linfático pélvico. 3C2 en ganglios paraórticos. Y el 4 es cuando el cáncer ya se diseminó y ya hizo metástasis, ¿no? 4A cuando se va a órganos pélvicos adyacentes, por ejemplo, vejiga o pared de recto. Y el 4B es cuando ya hace diseminación a órganos distantes, ¿no? Ganglios linfáticos, pulmón, hígado, hueso, 4B, ¿ya? Entonces, hasta acá está claro, ¿no? Recuerden que el manejo quirúrgico, por lo general, es importante en lo que es el cáncer de cuello uterino. ¿Cuándo es manejo quirúrgico? Cuando no invade parámetros, es decir, hasta el estadio 2A, que no invade parámetros, y cuando el tamaño es menor de 4 centímetros. Entonces, hasta el 2A1 es quirúrgico, con la excepción de el 1B3, ¿no? Que tampoco sería quirúrgico, ¿ya? El resto ya son para manejos paliativos. Entonces, ¿qué opciones tengo de tratamiento en lo que es cáncer de cuello uterino? Si tengo un carcinoma in situ, hago o una conización o una histerectomía en pacientes en edad postreproductiva, ¿no? O sea, si tengo un carcinoma in situ y ya no quiere tener más hijos, pues histerectomía, ¿no? O radioterapia interna para pacientes inoperables. Cuando el cáncer está en estadio 1A, quirúrgico, ¿ven? Conización, histerectomía radical con linfadenectomía, traquelectomía, si hay que sacar todo el cuello uterino, radioterapia intracavitaria. 1B y 2A, histerectomía radical y linfadenectomía pélvica, ¿ya? O sea, se saca todo, incluido ganglios, con radioterapia pélvica y quimioterapia. Este es el manejo más frecuente, ¿ya? Pero a partir del 2B, 3, 4, ya no es quirúrgico, ya no puedo operar a esa paciente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Radioterapia con quimio simultánea, braquiterapia o quimioterapia. Y el 4B es radioterapia paliativa, quimioterapia paliativa y antineoplásicos en ensayos clínicos, ¿ya? Entonces, carcinoma in situ, cono, o se puede hacer láser o asalip o histerectomía si ya tiene el deseo reproductor cumplido, ¿no? Estadio 1A1, conización o histerectomía. 1A2 ya pasa a ser una histerectomía radical. Radical es ya involucrar, sacar parte de la vagina también, ¿no? Y linfadenectomía, ¿no? Traquelectomía radical puedo hacer, sí, si tengo una paciente con un estadio 1A2 que no tiene hijos, por ejemplo, traquelectomía radical, ¿no? 1B y 2A, siempre recomendable, histerectomía radical más linfadenectomía pélvica con radioterapia y quimioterapia, ¿no? El tamaño del tumor es un factor pronóstico, es lo que se debe ver, y la radioterapia o histerectomía con disección ganglionar producen unas tasas altas de curación, de un 80 hasta un 90% en estadios hasta 1B1, ¿no? Y en estadios más avanzados, como les mencionaba, 2B, 3 y 4A, radioterapia y braquiterapia. Y en el último estadio, radioterapia sola, quimioterapia paliativa, con estos fármacos, cisplatino, paclitaxel y fosfamida, que son los que más se utilizan, ¿no? O participación ya de ensayos clínicos nuevos. ¿Alguna pregunta con respecto a ese tema, chicos? No, doctor. Ya. Pasamos rápido al último tema, que es el cáncer de ovario. Esto es más rápido. Pero el cuello uterino sí es importante que lo entiendan porque es muy frecuente. Ya. ¿Se visualiza? Sí, doctor. Ya. Cuando hablamos de tumores de ovario, tenemos que hablar de ovario, tumores benignos y malignos, ¿no?
Ya saben la función de los ovarios, es función reproductiva, producción de ovocitos y también función hormonal, producción de hormonas, ¿no? La histología del ovario tiene dos partes principalmente. La corteza, que es la parte externa, y la médula, que es la parte interna, ¿no? La corteza va a tener los folículos y los ovocitos, ¿no? Tiene un tejido conectivo más fibroso y tiene una capa delgada que se llama túnica albuginea, ¿no? Entonces aquí veo como el epitelio, que es germinativo, el tejido conectivo, que es la túnica, y debajo de esto ya tenemos la corteza o médula, ¿no? La corteza, perdón. Y la médula es aquella porción interna del ovario que va a estar compuesta por tejido conectivo, vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nerviosos. Ahora, esto es importante. El ovario tiene compartimentos histológicos. Cada compartimento va a dar origen a entidades distintas, no neoplásicas o neoplásicas. Entonces, tengo un compartimento que se llama epitelio de superficie de origen mulleriano, que es el epitelio externo, ¿no? Tengo las células germinales, que van a ser el epitelio germinativo y lo que son las células foliculares. Y tengo las células de los cordones sexuales que van a estar principalmente ubicados a nivel del estroma o región medular, ¿no? Entonces, estos tres compartimentos son los que van a determinar cada quiste o cada tumor a nivel ovárico. Entonces, empezamos por los quistes que son funcionales, los que no son ni cáncer ni precáncer. Tenemos los quistes foliculares y el ovario poliquístico. Esto ya sabemos, ¿no? Que un folículo primario empieza a madurar, folículo secundario, folículo de Graf, que es el preovulatorio, y se ovula, ¿no? Entonces, este folículo, quieran o no, es un quiste, bueno, es un folículo quístico, que es un folículo normal. Característica de este folículo, mide menos de 25 milímetros, ¿ya? Menos de 25 milímetros. Otros quistes que son funcionales, son normales, son los quistes luteínicos, ¿ya? Quistes luteínicos, como veo acá, después de la ovulación, ¿no? El cuerpo lúteo, ¿recuerdan? Entonces, se forman este tipo de quistes luteínicos. Son amarillos, son células granulosas luteinizadas, ¿no? Entonces, también son benignos. Y el ovario poliquístico, ¿no? Que es la alteración de los folículos quísticos o quistes foliculares abundantes, ¿no? Otra anomalía que es benigna es la hipertecosis estromal. Es cuando el estroma cortical empieza a crecer, a hiperplaciarse, ¿no? Genera un tipo de ovario más blanco y bronceado y suele ser bilateral. Esto es más frecuente en mujeres menopáusicas, ¿ya? Las menopáusicas suelen tener un ovario más blanco, más pálido. También es normal, es parte de la edad. Entonces, ahora ya entramos a lo que es tumores de ovario. Son todos los tumores que van a afectar el crecimiento del ovario. Como masas móviles quísticas pequeñas suelen ser benignas y las masas fijas, irregulares o grandes suelen ser malignas, ¿no? Puede aparecer a cualquier edad los tumores de ovario. Los benignos son más frecuentes en personas jóvenes, los malignos a mayor edad. Es el tercer lugar entre los cánceres de tracto genital. 15% de todas las neoplasias del tracto genital son de ovario y solo 25% de todos los tumores de ovario van a ser malignos. Factores de riesgo para hacer cáncer de ovario: antecedente familiar de cáncer de ovario, colon o mama. Ser portador del gen BRCA1, 2 o del síndrome de Lynch aumenta el riesgo de cáncer de ovario, ¿no? Antecedente personal de cáncer de mama o de colon, edad temprana de la menarquia y tardía de la menopausia, la nuliparidad, la infertilidad, la obesidad, el síndrome de ovario poliquístico y las dietas con alto contenido en grasas. Existen 4 tipos de tumores de ovario, que es lo que veo aquí. A la cabeza, los tumores epiteliales, ¿ya? Tumores epiteliales son los más frecuentes, más del 70% de tumores de ovario son epiteliales. Y también son los que más malignizan. 90% de los cánceres de ovario también son epiteliales. Son más frecuentes en personas jóvenes a partir de los 20 años. Y dentro de esto tengo, por ejemplo, los tumores serosos, los mucinosos, los endometroides, los de células claras, el tumor de Brenner o el cistoadenofibroma. Tengo los tumores, en segundo lugar, de células germinales, ¿ya? Ya no del epitelio, de células germinales foliculares, ¿no? Aquí es donde involucran
lo que es el teratoma, los disgerminomas, tumor del seno endodérmico y los coriocarcinomas. Estos son más frecuentes a partir de los 0 hasta los 25 años aproximadamente, más frecuente en mujeres jóvenes, ¿no? Y niñas y adolescentes. En tercer lugar, tengo los tumores de cordones sexuales y del estroma, ¿ya? También son menos frecuentes, pueden aparecer a cualquier edad. Acá tengo lo que es los fibromas, los fibrotecomas, lo que son los tumores de células de la granulosa y los tumores de células de Sertoli y de Leydig. Y los menos frecuentes son los tumores metastásicos, ¿no? Cuando el tumor primario es no ovárico, principalmente gástrico, ¿no? El tumor de Krukenberg genera un tumor a nivel del ovario, ¿ya? Pero los más frecuentes, acuérdense de esta imagen, células epiteliales. Entonces, empezamos por los epiteliales, a ver uno por uno. ¿A qué se le denomina tumor borderline? Son los tumores limítrofes, ¿no? Están entre lo normal y lo cancerígeno. Tienen un bajo potencial para llegar a cáncer, pero aún así tienen grados de atipia nuclear, proliferación epitelial, que generan diseminación en algunos casos más allá del ovario, ¿ya? Suelen tener buen pronóstico, pero siempre requieren un manejo quirúrgico. Entonces, tengo los tumores epiteliales más frecuentes en personas adultas y adultas mayores, principalmente a mayor edad, mayor riesgo de cáncer, ¿ya? Los síntomas que generan los tipos de tumores epiteliales o los tumores de ovario como tales suelen ser vagos, no suele presentar síntomas por lo general. Cuando ya hay síntomas vesicales o rectales es por el crecimiento, ¿no? Tiene polaquiuria la paciente o estreñimiento crónico, pero cuando ya están muy avanzados empezamos con los síntomas ya claros, ¿no? Distensión y dolor en la parte baja del abdomen, ascitis, ¿no? Metástasis epiploicas o intestinales, ya casos muy avanzados, ¿no? Y al examen físico, ¿qué es lo que encuentro? Un tumor pélvico, que casi siempre va a ir con ascitis, ¿no? De los tumores epiteliales, los serosos son los más frecuentes, más del 75%, los mucinosos en segundo lugar, en tercer lugar los endometroides y en cuarto lugar los de células claras y transicionales. Entonces, los tumores serosos son los más frecuentes, son los cistoadenomas, que son los benignos. Los malignos son los cistoadenocarcinomas, ¿no? Entonces, son tumores que derivan del epitelio celómico superficial por una transformación neoplásica de un quiste de inclusión. Entonces, si alguna vez han escuchado a alguien tiene un quiste, ¿no? Me han encontrado un quiste, lo más probable es que sea un quiste benigno, un cistoadenoma, son los más frecuentes. Suelen ser lisos, 25% suelen ser bilaterales y tienen un líquido similar al suero. Están compuestos por epitelio columnar alto, ciliado, sin cilias, ¿no? A un grupo de ellos pueden malignizar, ya cuando existen papilas irregulares, nódulos o atipia celular, y si se esparcen al peritoneo pueden dar ascitis, ¿no? A 5 años la sobrevida es de 100% en tumores borderline, y si son malignos, un 70%. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un cistoadenoma seroso, ¿no? Bordes regulares, ¿no? Puede ser multilocular, ¿no? Vemos dos lóculos, pero no se ven áreas sólidas, es un cistoadenoma benigno. Ahora, ¿cuándo sospecho de cáncer? Cistoadenocarcinoma. Macroscópicamente, cuando aparte del líquido, tiene áreas sólidas. Noten estos quistes, ¿no? Es un quiste, este es un quiste claro, pero vemos áreas sólidas, blancas, nacaradas. Vemos vasos sanguíneos, ¿no? Vasos sanguíneos, estructuras papilares, puntitos acá, zonas de hemorragia, de necrosis, posiblemente cáncer, ¿no? Cistoadenocarcinoma. Esto claramente, ¿no? Zonas exofíticas, ¿ven? Noten. Zonas de hemorragia, de necrosis, es un cáncer, cistoadenocarcinoma. El segundo tipo de tumores epiteliales, los mucinosos, son menos frecuentes, pero una característica de los mucinosos es estas. Son masas quísticas que alcanzan un gran tamaño, ¿ya? Entonces, si alguna vez han visto alguna noticia, un periódico, hospital saca quiste gigante, ¿no? Pensaron que estaba embarazada y era un quiste. Ya, esos quistes que llegan a medir 20, 30 centímetros suelen ser mucinosos, ¿ya? Son mucinosos.
Esa es la característica. En cambio, los epiteliales son más frecuentes, pero no alcanzan un gran tamaño. 5, 7, 10 centímetros, y pueden estar en ese tamaño tiempo. Pero las que parecen pancita de embarazada, mucinosos, ¿ya? Los benignos, cistoadenoma mucinoso, maligno, cistoadenocarcinoma, ¿no? Entonces, avanzo, ¿ya? En tercer lugar, los endometrioides, ¿no? Principalmente los tumores, achocolatados, ¿no? Se asocia a endometriosis, ¿no? Pueden ser sólidos o quísticos, la mayoría de ellas sí son benignas, pero su característica es que son los quistes de chocolate, tienen tejido endometrial dentro del ovario. En cuarto lugar, los tumores epiteliales, los tumores de células claras, ¿ya? Son tumores que van a contener glucógeno, pueden ser unilobulares, pueden tener también un contenido sólido, pero si sobrepasan el ovario suelen ser muy agresivos, ¿ya? Noten, células claras, ¿no? Blancas, ricas en glucógeno. Y el tumor de Brenner, ¿no? El tumor de Brenner es un tumor ovárico de células transicionales. Las células transicionales son similares a las que se encuentran en la vejiga, ¿no? Son unilaterales y el tamaño puede ser variable, de 1 hasta 30 centímetros, ¿no? El epitelio claramente histológicamente es transicional, ¿no? Entonces, depende de si son benignos o malignos, es que progresa y dan los síntomas, ¿no? Dolor abdominal bajo, isuria, síntomas gastrointestinales, pero las formas malignas ya van acompañadas de debilidad, caquexia, ascitis, pérdida de peso, ¿no? O empiezan a esparcirse, ¿no? Cuando ya invaden profundamente, generan metástasis a hígado, pulmón, tracto gastrointestinal. Marcador para los tumores epiteliales tenemos el CA125, ¿ya? El CA125 no es un marcador exclusivo de todos los tumores de ovario, solo de los tumores epiteliales, ¿no? Entonces ya vimos que los epiteliales son los más frecuentes, pero solo me sirve para ver tumores epiteliales. ¿Me servirá para ver un teratoma? No, porque ese es un tumor de células germinales, ¿ya? CA125 solo en tumores epiteliales. Y es por eso que también se eleva en endometriosis, bueno, porque el endometrioma es un tumor epitelial, justamente. Recuerden que el CA125 no te da un diagnóstico, está presente en más de 80% de los tipos de cáncer, pero no es frecuente, pero sí les puede ayudar a orientarse en un diagnóstico sospechoso o también en pronóstico y seguimiento. En segundo lugar, los tumores de células germinales, ¿no? Se originan en la gónada a partir de células germinales indiferenciadas, más frecuente en niños y adultos jóvenes. Uno de ellos es el disgerminoma, ¿no? Es el tumor maligno más frecuente de células germinales. Disgerminoma. Suelen ser bilaterales, pueden incluso producir beta-HCG y generar disgenesia gonadal en esas niñas, ¿no? El tratamiento de los disgerminomas es la resección quirúrgica. Como es en pacientes jóvenes, se tiene que optar por una oferectomía unilateral, o sea, retirar el ovario, ¿no? Pero si ya la paciente tiene hijos, es mejor realizar un tratamiento completo, una histerectomía total con salpingoferectomía bilateral, ¿no? Linfadenectomía, importante para hacer estadiaje en estos casos, pero siempre van seguidos de radioterapia, ¿ya? Radioterapia y quimioterapia, lo que son los disgerminomas. En el embarazo también se presentan disgerminomas, aunque se puede resecar solo el tumor y continuar el embarazo, ¿no? Ahora, si es más avanzado, ya se podría hacer quimioterapia en el segundo y tercer trimestre. Importante con los disgerminomas, y eso sí, acuérdense, si yo quiero saber si una paciente tiene un disgerminoma o tengo un tumor sospechoso de disgerminoma, mi marcador tumoral va a ser LDH, ¿ya? LDH, lactato deshidrogenasa. ¿Me servirá el CA125 acá? No. LDH sí. Entonces, si tengo un tumor de ovario en el que yo sospecho un disgerminoma, LDH alto, ¿ya? Teratoma. También es un tumor de células germinales. Suele presentarse en las 2 primeras décadas de vida, ¿no? Más del 90% son teratomas quísticos maduros, ¿no? El inmaduro maligno es muy raro. O sea, lo más frecuente en un teratoma es que sea el maduro benigno. Ahora, el maduro también se llama quiste dermoide, ¿no? Es el quiste dermoide, es aquel tipo de quiste que tiene, pues, pelo, hueso, grasa, ¿no?
Es un tipo de quiste que podemos ver en radiografías, a veces con focos de calcificación, ¿no? Diente también se puede encontrar, ¿no? Seguramente han visto esto en patología. Los teratomas maduros, ¿no? Los inmaduros son los que pueden producir a cáncer. Principalmente son sólidos, son voluminosos. Nos hacen sospechar ya de un cáncer maligno, de un teratoma, ¿no? Entonces, el diagnóstico se puede hacer por ecografía. Ecográficamente vemos esto, no sé si me siguen, en la imagen ecográfica vemos un área blanca, ¿no? Solitaria dentro de una laguna. Esto se llama el signo del iceberg, ¿ya? Signo del iceberg positivo es este clásico de teratoma. Y vemos también las líneas, ¿no? Los rayitos acá, ¿ven? Líneas blancas alrededor, son los pelos. Entonces, esta es una imagen clásica de teratoma, ¿no? Pero si yo quiero hacer un estudio más, un marcador tumoral, alfa-fetoproteína y carcino embrionario, ¿ya? Alfa-fetoproteína, carcino embrionario me ayuda en casos de teratomas. Otro tipo de tumor de células germinales, el tumor de seno endodérmico, también llamado carcinoma el saco vitelino, ¿ya? También es un tumor maligno de ovario, aparece entre los 16 y 18 años, eleva mucho lo que es alfa-fetoproteína y alfa-antitripsina, ¿ya? Alfa-fetoproteína. Entonces, el tumor de seno endodérmico suele ser unilateral en la mayoría de casos. No está indicado hacer una biopsia en casos de tumores de ovario, ojo. Y el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Una resección del tumor con un corte de congelación, biopsia de congelación. En caso de tumores malignos sospechosos, biopsia de congelación es lo mejor. Quimioterapia, todas las pacientes con seno endodérmico deben recibir quimio, sí se puede preservar la fertilidad y usar quimioterapia con cisplatina. Coriocarcinoma es el más común de origen placentario, ¿no? Pacientes que han tenido mola hidatiforme pueden progresar a coriocarcinoma, ¿no? O ser básicamente un tumor de ovario que empieza a producir beta-HCG, ¿no? O sea, el coriocarcinoma va con beta-HCG. Tratamiento, respuesta muy pobre a lo que es quimioterapia, fatales en la mayoría de casos, ¿no? Coriocarcinoma primario, ojo, primario. Tercer tipo de tumores, cordón sexual y del estroma, ¿ya? Aquí tenemos ya los tumores que pueden ser femeninos, de células femeninas, de células de la granulosa y la teca, y células masculinas, de Sertoli y de Leydig. ¿Ya? También tenemos acá los tecomas y los fibromas, como vemos aquí, es un tumor fibroso, ¿no? Los fibrotecomas. Principalmente este tipo de tumor tienen aspectos morfológicos de malignidad, casi siempre, pero su origen es fibroso. Es como un mioma, pero de ovario, ¿no? Los tumores de células granulosas son bilaterales en 2%, suelen ser pequeños o hasta alcanzar grandes tamaños, de unos 20 centímetros, ¿no? Y suelen ser menos precisos su diagnóstico que otros tumores, ¿no? Pueden empezar a producir estrógenos en mujeres antes de la pubertad y llevar a una pubertad precoz. En edad reproductiva genera ya cambios con la regla, en la posmenopausia, hemorragia, ¿no? Y puede asociarse también a hiperplasia endometrial. Los síntomas son inespecíficos, pueden reaparecer incluso hasta 30 años después de un diagnóstico inicial. El tratamiento de este tipo de tumores es una cirugía, salpingo-oferectomía unilateral, pero en mujeres que ya tienen el deseo de fertilidad cumplido, se hace una histerectomía y una salpingo-oferectomía bilateral, ¿no? O sea, una cirugía total. Quimioterapia, no hay pruebas de que la quimio ayude totalmente a evitar la recurrencia, pero sí se ha utilizado agentes hormonales, ¿no? Como antiestrogénicos. Los tumores de células de Sertoli y de Leydig aparecen entre el tercer y cuarto decenio de vida. Son raros, son muy raros, pero pueden generar virilización en las mujeres, así como síntomas de hiperandrogenismo, ¿no? Amenorrea, hirsutismo, clítoromegalia, voz gruesa. En este caso suelen presentarse niveles elevados de testosterona y androstendiona. Como son lesiones de bajo grado, el tratamiento suele ser una salpingo-oferectomía unilateral o bilateral, más histerectomía, si es que ya la paciente ya tiene el deseo satisfecho genésico
satisfecho, ¿no? Como es un poco frecuente, también se puede utilizar quimio y radio, ¿no? La supervivencia a 5 años llega hasta un 90%. Y los fibromas, que suelen ser ya tumores benignos de ovario, principalmente de células fibrosas, como les mencionaba, ¿no? Similares a un mioma. Tratamiento de la resección, igual. Los tumores metastásicos, los menos frecuentes, ¿no? Principalmente de tracto genital, útero, trompa, ovario, de tracto gastrointestinal, colon, estómago, vía biliar y de mama, ¿ya? Uno de los más frecuentes, más conocidos, es el tumor de Krukenberg, ¿no? Encontrar células en anillo de sello en el tumor de ovario indica son células gástricas, ¿no? Que están en el ovario, ¿no? Tumor de Krukenberg. Y ya para finalizar, recomendarles nada más que ante todo tumor de ovario, siempre apliquen las reglas IOTA, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es una ecografía, pues, claramente una ecografía transvaginal. Y si yo encuentro un quiste o un tumor de ovario, un quiste también es un tumor, tengo que ver si ese tumor cumple las reglas simples de que es un quiste benigno o un tumor benigno, ¿no? ¿Cuáles son? Uno es que sea unilocular, un quiste único, benigno. Dos es que no tenga componentes sólidos, o si hay, que sean menores de 7 milímetros, ¿no? Como esta imagen, ¿no? Una papila pequeñita. Tres, la presencia de sombra acústica. Cuatro, si es un tumor multilocular de varios lóculos, que sea menos de 10 centímetros. Y quinto, que no haya flujo Doppler en el tumor, ¿no? Y las reglas M, que son malignas, tengo un tumor sólido irregular, sospechoso de malignidad, presencia de ascitis, más de 4 proyecciones papilares, si es un tumor multilocular que mide más de 10 centímetros, o si tengo flujo Doppler intenso, ¿no? Basta uno de B para decir es benigno, basta uno de M para decir maligno, ¿no? Entonces, en base a eso se hace, pues, el manejo. Otra clasificación de imágenes es el ORATS, que es lo que estamos viendo aquí, ¿ya? El ORATS nos va a decir si es que lo que estamos viendo es posiblemente benigno o hay alto riesgo de malignidad. Entonces, básicamente los cambios son parecidos a lo que es el YOT. El YOT es un poco más sencillo, pero informar ahora una ecografía de ovario tenemos que saber el ORATS, ¿no? Entonces, un ORATS 1 es un ovario normal. Puedo encontrar ahí un quiste folicular, por ejemplo, un cuerpo lúteo normal, ¿no? ORATS 1. Si tengo un tumor que es, lo más probable es que sea benigno. Tengo un quiste entre 3 a 10 centímetros, ¿no? Lesiones clásicas, uniloculares, ¿no? De buen margen, con sombra acústica, benigno, ORATS 2. Bajo riesgo de malignidad, ya más de 10 centímetros, quistes dermoides, ¿no? Si es multilocular, menos de 10 centímetros, pero con pared gruesa, o área sólida, ¿no? En cualquier medida. En riesgo intermedio, entre un 10 y 50% que sea un cáncer, ya tengo ya quistes multiloculares, sin componente sólido, pero que miden más de 10 centímetros, con componente sólido hasta 3 estructuras papilares, ¿no? Con áreas sólidas de cualquier tamaño, o si es sólida en cualquier tamaño como tal, ¿no? O de alto riesgo, que son parecidas a las que veíamos, ¿no? Ya si tiene ascitis, nódulos peritoneales, más de 4 estructuras papilares. Piensen en un quiste maligno, ¿no? Entonces, el manejo debe ser en base a esto también, ¿no? Si tengo un ORAS 2, pues no hago nada, a menos que tenga algún tipo de síntoma y sus controles, ¿no? Que debe ser a los 8 o 12 meses. Pero si es un ORAS 3, ya debe hacerse un manejo especial, ¿no? Y ORAS 4, 5, alto riesgo de cáncer, manejo por oncología, ¿no? Esto es para que vean los estadios de cáncer de ovario. Importante que sepan esto, ¿no? Ya se ha encontrado que el origen del cáncer de ovario no es el mismo ovario, sino son las células precursoras de carcinoma intraepitelial tubárico. O sea, las células serosas de la trompa son las que migran al ovario y empieza a causar cáncer de ovario. O sea, el cáncer de ovario se origina en la trompa, no en el ovario. Y a partir de ahí empiezan los estadios, ¿no? Estadio 1 es cuando el cáncer está limitado al ovario o a la trompa. Estadio 1B, cuando el cáncer compromete ambos ovarios, es bilateral, pero está limitado al ovario.
Y el 1C es cuando ya empieza a generar cambios en lo que son las cápsulas, ¿no? Antes de la cirugía o encontrar células malignas en ascitis de un lavado peritoneal, ¿no? El estadio 2 de cáncer es cuando el cáncer ya ha migrado a lo que es útero, trompas de falopia y ovarios, ¿no? El 2B es cuando el cáncer ya ha comprometido otro tejido pélvico, por ejemplo, colon o vejiga. El estadio 3 es cuando encuentro nódulos retroperitoneales positivos, metástasis microperitoneal positiva fuera de la pelvis. 3B, cuando hay metástasis peritoneal menos de 2 centímetros fuera de la pelvis o más de 2 centímetros, 3C, ¿no? Y el estadio 4 es cuando ya migra a otros órganos. 4A, cuando tengo efusión pleural con citología positiva. 4B, cuando ya hizo metástasis a hígado, vaso o algún otro órgano fuera de la cavidad abdominal. ¿Ya? Importante, por favor, siempre ante esto, ¿cómo hago la estadificación de cáncer? Y es algo que tienen que saber. No es con biopsia, no es con tomografía. Tengo que hacer una estadificación quirúrgica. El estadio de cáncer es quirúrgico. Es por eso que se reseca ambos ovarios, ambas trompas, útero, se toma de lavado peritoneal, se toma muestras de píplon, de apéndice, para ver si hay carcinomatosis, ¿no? Entonces, nunca se hace una biopsia de ovario, siempre se hace un estadiaje quirúrgico, ¿ya? O sea, se opera el tumor y en ese momento, mediante una biopsia por congelación o una cirugía posterior, se hace el estadiaje quirúrgico, se resecciona todos esos órganos adicionales que se están recomendando, incluido parte de pared peritoneal, ¿ya? Para que sepan el estadio de cáncer. Entonces, esto es del JAMA de este año, recién se publica en julio. Entonces, ¿cuál es el manejo inicial del cáncer de ovario? De primera línea, si es un cáncer estadio 1 y 2, debe ser quirúrgico, o sea, hacer una reducción total del cáncer, una citorreducción, más quimioterapia basada en cistoplatino, ¿no? Esto se asocia a una tasa de supervivencia a los 5 años de un 70 a un 95%. Ahora, si tengo un cáncer avanzado, que yo le llamo estadio 3 y 4, tengo que hacer una cirugía citorreductora, más quimioterapia, más terapias adicionales, como las monoclonales. Y esto sí va a generar pues una menor supervivencia, ¿no? Un estadiaje de a 5 años de 10 a 40% de supervivencia. Entonces, importante siempre lo que es el estadiaje en cáncer de ovario. Acá, bueno, este es el algoritmo, principalmente por esto. De todo, tal vez lo más importante es esto, ¿ya? Tienen una paciente con dolor abdominal y una masa sospechosa de cáncer, referencia para un manejo especializado, sea 125 u otros marcadores, ecografía pélvica, tomografía pueden pedir también, de abdomen, pelvis, y les van a encontrar. Si es un cáncer de ovario que presuntamente está todavía en estadio temprano 1 o 2, es decir, que solo está comprometiendo ovario o útero, manejo quirúrgico. Estadiaje, como dice acá, estadiaje quirúrgico completo. ¿Cómo es el estadiaje quirúrgico completo? Histerectomía bilateral con salpingo-oferectomía, con omentectomía pélvica, linfadenectomía paraórtica, biopsias peritoneales, citología de líquido peritoneal, todo eso es lo que tengo que hacer, ¿ya? Ahora, si es un estadio 1 y la paciente no tiene hijos, puede optar solo por hacer una reducción del tumor, pero ya definitivamente teniendo la pieza en la mano, ya me va a decir el patólogo qué es, ¿no? Oye, es una de bajo grado, 1A, 1B, observación, ya que con el manejo quirúrgico es suficiente. Pero si tengo un 1C, o algún tipo de lesión de alto grado, cáncer de células claras, ¿no? Un mucinoso infiltrativo, un mucinoso expansivo, o terapias adicionales como quimioterapia basada en cisplatino, ¿ya? Carboplatino, cisplatino con plaquitaxel hasta 6 ciclos. Y si es un cáncer de alto grado, ovárico, siempre quimioterapia adyuvante. Ahora, si tengo un cáncer presuntamente avanzado, estadio 3-4, ¿no? Con así sospecha de metástasis,
Tengo que valorar si ese paciente es un alto riesgo para meterla a cirugía o que pueda morir en sala, pues, ¿no? Si el riesgo no es muy alto, cirugía citorreductora, ¿no? Sacar todo lo posible de cáncer y quimioterapia, pues, adyuvante sistémica, ¿no? Ahora, si hay un alto riesgo, solo quimioterapia, ¿no? Solo quimioterapia. Después de 4 ciclos puedo volver a valorar si puede entrar a sala para hacer citorreducción, ¿no? Si no puedo, hago quimioterapia adicional. Y lo que son las terapias monoclonales, principalmente en pacientes que son BRCA negativos, ¿no? Entonces, el manejo de cáncer de ovario, lo más importante tal vez que recuerden es estadiaje quirúrgico, ¿ya? Nunca se hace una biopsia antes de operar. Siempre el estadiaje es en sala. Ya. ¿Alguna pregunta, chicos?